Ya el hermano Cristian leyó un poco el contexto. Juan capítulo 15, hoy vamos a tener la prédica del verso 9 al verso 15. Hace un tiempo atrás también me tocó predicar y prediqué hasta el verso 8, hablando de los frutos. Y ahora vamos a seguir con este. En realidad se debería predicar hasta el verso 17, pero vamos a tomar solamente una porción. Vamos a leer y vamos a comentar un poco en qué contexto el Señor Jesús está hablando y nos está enseñando. El verso 9 dice así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Bien, para comenzar podemos notar que el capítulo 13, verso 1 ahí de Juan, como para introducir, dice esto Juan: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nuestro Señor Jesús estaba por pasar la última Pascua con sus discípulos. Ese es el contexto. Ya el Señor Jesús le estaba dando su última charla, su último discurso a sus discípulos. Después de esto vamos a ver que ya es entregado en el huerto, es traicionado y ya es llevado a la cruz. Así que podemos comparar que este discurso o esta charla que el Señor Jesús está dando a sus discípulos es comparable o parecida al discurso que le da o la carta que le manda Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo. Ya Pablo estaba pronto a hacer su vida terminar, y entonces le estaba dando a Timoteo, que iba a ser su supuesto sucesor, los últimos consejos a él. Bueno, y acá estaba justamente con sus discípulos. Dice Juan, con este versículo está haciendo una introducción sobre el amor que Jesús tuvo con sus discípulos y qué esperaba de ellos en su ausencia. Eso es lo que le va a estar diciendo. Esto va desde el capítulo 13 al capítulo 17 y lo podemos tomar como un bloque, porque ahí hay como una idea, un hilo de pensamiento. Dice: Cristo ama a todo el mundo y a los pecadores mediante su gracia universal y común. Pero a los suyos, es decir, a sus discípulos, lo ama con un amor perfecto, ¿no? Cristo nos enseña que el amor es el distintivo de un verdadero creyente en este mundo. Y eso es lo que vamos a ver. Cristo nos enseña que el amor es el distintivo de un verdadero creyente en este mundo. Y vamos a ver que Dios nos enseña que amar es un acto de obediencia. Jesús estaba dando su último discurso, como dijimos, y en la charla se dio solamente con sus discípulos, y es lo que notamos en el contexto. Podemos notar que el relato empieza en el aposento alto, ahí en capítulo 13, que se denomina la última cena con sus discípulos y sus seguidores, y termina en la oración del Señor, en el capítulo 17. Las palabras del Señor estaban llenas de consejos, de mandamientos para sus seguidores. También estaba dirigido a los que iban a creer por testimonio de ellos. Entonces nos incluye a cada uno de nosotros. Dice: ya había tenido lugar la cena donde Jesús le lava los pies y le enseña humildad, le revela quién le va a entregar
lo cual ellos no entendieron, le muestra el amor unos a otros, que es la característica de un verdadero discípulo de Cristo, y le declara a Pedro que lo va a negar. Le revela la unidad que hay entre él y el Padre, le enseña las evidencias de amar a Dios y guardar su palabra, le revela que el Espíritu Santo terminará lo que empezó personalmente con ellos. Este discurso es posible que se dé en el camino al huerto, donde fue traicionado por Judas. Es como que Juan capta esa idea. Empieza en el aposento, ¿no? Está la última cena. De ahí parece que se levantan y van hacia un lugar que no se sabe bien dónde, pero parece que es entre el camino del aposento alto y el huerto es que se da este discurso, esta charla con sus discípulos. Por tanto, encontramos en el texto que Jesús amaba de la misma manera, que es lo que vamos a ver hoy, que el Padre lo amó. Cuando vemos a Jesús amando a sus discípulos, estamos viendo a Dios mismo, el Padre, amando. Veremos que en los versículos siguientes que el amor que propone es práctico y se centra en dos cosas. Primero, en guardar su palabra y segundo, amar al prójimo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16, dice así. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cristo nos muestra que como Él ama al Padre y que por eso guarda su palabra y el Padre lo ama a Él. Por tanto, quien guarda la palabra de Dios ama al Hijo y es amado por el Padre. También vamos a notar que el Señor Jesús se alegra cuando nosotros somos discípulos obedientes y esto será un beneficio que traerá gozo a nuestras vidas. Por último, vamos a observar que Cristo quiere declarar el vínculo de confianza que tiene con sus discípulos, llamándolos amigos, dejando de esta manera el acto más grande de amor y dando su vida por los pecadores, por nosotros. Es cierto que es difícil llegar a amar como Cristo lo hizo, pero ¿sabes qué? Se nos exhorta a hacerlo como Él lo hizo. Repetimos, Cristo nos enseña que el amor es el distintivo de un verdadero creyente en este mundo. Y hoy veremos dos enseñanzas que Jesús quiere dejarle a sus discípulos, el cual Cristo mismo es el autor y también el ejemplo de cada uno de ellos. Del verso 9 al 11, para aquellos que anotan, puedo decir que el primer punto, Cristo nos enseña que un amor verdadero es obediente a su palabra. Del verso del 9 al 11. Amar a Dios y obedecer su palabra son sinónimos, eso vamos a notar. El amor de Cristo nos insta a obedecer su palabra. Del verso 12 al verso 15, el segundo punto es, Cristo nos enseña que el amor sacrificial es necesario para amar a otro. Cristo nos enseña que el amor sacrificial es necesario para amar a otros. Amar al prójimo es darse por completo. El amor de Cristo nos impulsa a sacrificarme por el hermano. Bien, vamos al primer punto, el verso 9. Cristo nos enseña que un amor verdadero es obediente a su palabra. Y acá dice nuestro Señor Jesús, verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. En primer lugar, podemos mencionar que el texto original se puede traducir de esta manera. En la misma manera que el Padre me amó, yo os amé. O también otra versión dice, yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Es verdad que no tenemos un ejemplo específico de cómo amó el Padre a su Hijo. Sí hay una referencia ahí en Juan capítulo 17, verso 24. Yo te lo leo, dice así. Porque me has amado antes de la fundación del mundo, dice. Es decir, que el amor era un amor eterno, un amor que trasciende lugar, tiempo y espacio. Una comunión interrumpida con el Padre, eso era lo que vivía nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo amó el Padre a su Hijo Jesucristo? Y la respuesta es simple, así como Cristo amó a sus discípulos,
es como el Padre amó al Hijo, porque Cristo mismo era Dios encarnado en hombre. Juan capítulo 14, ahí nomás, siempre vamos a estar en Juan casi siempre. Juan 14, 7 dice, si me hubierais conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe? Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Jesús le estaba diciendo que era Dios encarnado. Y es uno de los propósitos del Evangelio de Juan. Jesús estaba haciendo una afirmación de su deidad e igualdad con el Padre. Es decir, Cristo era Dios. La obra que Cristo hizo en la tierra afirmaba la unidad que Él tenía con su Padre. Y ratifica también su procedencia, porque Él venía del Padre. Es por eso que decimos que de la misma forma que ama Dios al Padre, que ama el Padre a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador nos ama a nosotros. No hay diferencia en manera, forma, motivación, es exactamente igual. Los discípulos quizá no tenían un concepto claro del amor del Padre para con el Hijo, pero sin duda habían observado y experimentado la profundidad de su amor para con ellos. Esa calidad de amor debe ser el modelo para cada uno de nosotros, y es la que debemos practicar entre nosotros aquí en la iglesia. Por tanto, se nos manda a permanecer en su amor. No es una opción para nosotros, es un mandamiento, está claro. Cada uno de nosotros aquí en la iglesia debemos amarnos como Dios nos amó a nosotros. Esto implica que experimentar el amor de Cristo está ligado a la unidad que tengo con Él. Porque dice, separado de Él es imposible disfrutar de la bendición de poder amar como Él nos ama. Pero surge la pregunta, ¿cómo hacemos para permanecer en su amor? Y esta pregunta la responde el versículo siguiente, ahí el verso 10 del capítulo 15. Si guardáis mis mandamientos, dice el Señor, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nuestro Salvador nos dice que sabemos que estamos amando a Dios cuando obedecemos su palabra. Es decir, si yo digo que amo a Dios y no obedezco su palabra, entonces ¿qué estoy diciendo? No lo amo. Jesús pone amar y obedecer como si fuera un sinónimo. El verdadero discípulo obedece la palabra de Dios, se somete a la palabra y procura practicarla. No de una forma perfecta, ya que tenemos una lucha continua con el pecado, pero sí mostrará un compromiso y fidelidad a todo lo que está escrito. Deberíamos preocuparnos cuando notamos que la palabra escrita o predicada, como decirlo de alguna forma, no nos mueve un pelo. Leemos la palabra, ¿no? Y no nos confronta con nuestro pecado. Leemos la palabra y no hay gozo, no encontramos guía. ¿Se entiende? Es como tenemos que pensar y reflexionar en eso. ¿Qué pasa cuando hay una apatía espiritual al momento de acercarnos a Dios a través de la palabra? Juan capítulo 14, verso 21 dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y el verso 23 del mismo capítulo dice: Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Nuevamente vuelve a repetir: y el que no me ama, acá lo opuesto, no guarda mis palabras, y las palabras que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús hace un énfasis en la obediencia continua de su palabra, como prueba de amor del creyente hacia Él y hacia el Padre. La obediencia a la palabra de Dios no es algo circunstancial o emocional, sino más bien como un estilo de vida. No es que
decir, bueno, hoy me acerco a la palabra de Dios, hoy quiero practicar esto que he aprendido de Dios porque lo estoy sintiendo. No, es algo que debemos hacer, que entendemos y que nos sentamos a leer y que tenemos que buscar a Dios y hacer ese esfuerzo. ¿Qué quiere decir? ¿Que las emociones nunca nos van a acompañar? Sí nos van a acompañar, pero mientras más nos acercamos a la palabra de Dios, nuestras emociones se van a ir amoldando a lo que nosotros vamos entendiendo sobre Dios. ¿Se va entendiendo? Pero va a haber ocasiones en las cuales decís, no tengo ganas, o lo vas posponiendo, ¿no? Y vas dejando, la lectura, la oración, la meditación, todo para último momento, se te complica el día, ese día no leíste, no te acercaste a Dios, no tuviste comunión. Juan 14:15, otra vez Jesús, un verso corto y es muy radical. El Señor dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Así de claro. MacArthur dice, hay un comentario que él hace sobre esto y dice lo siguiente. La obediencia es el sello de la fe salvadora y el amor auténtico por Dios. Quienes son verdaderamente salvos solo por gracia responderán invariablemente con una vida de sumisión y servicio. Los cristianos genuinos, con sus corazones regenerados y sus mentes renovadas, no pueden evitar reflejar externamente quiénes son en su interior, nuevas criaturas en Cristo. Juan hace una interpretación y también una aplicación de la enseñanza de Jesús, de esta enseñanza, en Primera de Juan capítulo 2, verso 3, si lo quieren buscar, Primera de Juan capítulo 2, verso 3, y dice así, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, es decir, que una persona tiene una relación con Cristo, una comunión con Dios, que es hijo de Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, dice de una forma radical, Juan, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, se ha completado. En esto sabemos que estamos en él y en esto sabemos también que permanecemos en él y que tenemos comunión con él, podemos agregar. Primera de Juan 5:2 dice, y en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es decir, se cumple, ahora vamos a ver un poco más, pero cuando amamos unos a otros es porque estamos amando a Dios y guardando su palabra. Porque este es el amor de Dios, dice, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, y de hecho son beneficiosos para cada uno de nosotros. Cristo fue el ejemplo perfecto que nosotros tenemos. Él cumplió perfectamente la ley de Dios. Él vivió una vida perfecta en obediencia al Padre. Continuamente Él lo está mostrando que Él está haciendo la voluntad del Padre. Él vivió la vida que cada uno de nosotros deberíamos haber vivido, pero no la pudimos vivir. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos hacer memoria, Él en el huerto estaba orando, ahí sus lágrimas como gotas de sangre decían, pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Podemos sacar algo práctico de esto. Si ven ahí, capítulo 17, Jesús estaba orando, ya había como terminado el discurso a sus discípulos y todas estas enseñanzas y mandamientos que le está dando, y Él está orando como dándole un cierre a ese discurso. Ora por sus discípulos y, como dijimos, también está orando por nosotros, por aquellos que van a creer por el testimonio de ellos. Y entonces vamos a sacar algunas cositas que el Señor Jesús dice en esta oración. Fíjate, capítulo 6. He manifestado tu nombre a los hombres. Capítulo 17, verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Los discípulos o los creyentes, como nosotros,
guarda su palabra y manifiestan que son hijos de Dios. Es una manifestación de que somos hijos de Dios, que guardemos la palabra de Dios. Verso 8 dice: porque yo le he dado las palabras que me diste y las recibieron, y fíjate, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti. Y fíjate lo que pasa, y creyeron que tú me enviaste. Entonces los discípulos reciben y entienden su palabra para fortalecer su fe. Verso 14. Yo le he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo se identifica siempre por el odio y Dios por el amor. Y eso es lo que va a ocurrir. Cuando nosotros vamos y amamos como Dios ama a este mundo y nos amamos unos a otros, vamos a encontrar que en esta sociedad o en este mundo lo que prevalece es el odio. Los discípulos son identificados por practicar su palabra para hacer luz en un mundo de tinieblas. Y eso es lo que nos manda hacer. Cuando estamos amando y estamos cumpliendo la palabra de Dios, nos estamos identificando como hijos de Dios. Pero en este mundo y en esta sociedad vamos a encontrar una oposición. Y el último, 17 dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y eso es, la palabra de Dios, mientras más nos acercamos a la palabra de Dios, más va a estar puesto nuestro pecado, nuestro corazón. Y cuando nos acercamos a la palabra de Dios, sinceramente, seguramente tiene que haber, o debería haber, arrepentimiento. Debería haber gozo, como dijimos. Dice: los discípulos son santificados por la palabra para no vivir bajo los parámetros de este mundo. Y hay algo que debemos ser sinceros, que cuando estamos mal con Dios, como decirlo de alguna forma, lo primero que dejamos es la lectura. Y el síntoma de que nos estamos deslizando de alguna forma en nuestra vida espiritual es que ya no hay lectura en nuestra vida. O nuestra lectura puede ser muy superficial también. Sí, leí, listo, ya cumplí, el pastor me dijo que quiere, Podemos reflexionar en eso. Jesús mismo se mostró como ejemplo en lo que respecta al amor y a la obediencia. La misma frase que estamos leyendo dice: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La forma de permanecer en su amor es guardando sus mandamientos como Cristo lo hizo, y se sujetaba y se sometía a la voluntad del Padre y permanecía en su amor. El ejemplo a seguir es Cristo, y el estándar puesto para nosotros es muy alto, y esa es la verdad. Juan 14:31 dice: pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí vemos al Señor sujetándose a la voluntad de Dios, el Padre. Resumimos que amar a Dios, el cual se nos manda, es obedecer su palabra. Y esto en consecuencia trae un beneficio para cada uno de nosotros. Ahí el verso 11 dice el beneficio: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. NBI, la traducción NBI traduce: les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Cristo se goza cuando nosotros somos obedientes a su palabra y seguimos su ejemplo. Esto traerá alegría, gozo, felicidad a nuestras vidas. El creyente encuentra unidad con su Salvador cuando nos sujetamos a su voluntad. Lo que estamos diciendo es que un discípulo lejos de los textos bíblicos no es feliz, no está completo, no encuentra un equilibrio en su vida espiritual. Podemos resumir que este gozo está reservado solo para los obedientes. Este gozo es prometido a aquellos que caminan en comunión con Dios y obedecen a su palabra. Ahora, para preguntarnos un poco, ¿cuál es el trato que estás teniendo con la palabra de Dios?
Es normal en tu vida que quieras memorizarla. Produce, como dijimos, un conflicto en nuestro corazón cuando nos acercamos a Dios. Como también hemos dicho, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a conocer más a Dios. Y la idea es que mientras más conocemos a Dios a través de su palabra, más vamos a amar a Dios. Y mientras más amemos a Dios, también vamos más a amar a nuestros hermanos. Cristo obedeció al Padre por amor y dio su vida por sus discípulos y nos dejó su ejemplo. Segundo punto dice, Cristo nos enseña que el amor sacrificial es necesario para amar a otros. Debemos tener un amor sacrificial por el prójimo. Verso 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. El cumplir este mandamiento no diferencia del resto del mundo, en donde hay odio y egoísmo. Dios nos manda a amar al prójimo en un mundo donde lo natural es el odio, como dijimos al principio. Pero de esta manera seremos luz en medio de las tinieblas. Y esto va a producir un choque, y va a ser un choque espiritual. Y seguramente traerá conflicto a nuestra vida, pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Esa es la idea. Juan 15, 18, podemos argumentar un poco, dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. El verso 19, si fueras del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. El hombre está enemistado con Dios por su pecado. Entonces odia al Padre, odia al Hijo y odia a los hijos del Padre. ¿Se entiende? Entonces vamos a encontrar esa oposición, porque el mundo está odiando y está enemistado con Dios. Pero preguntémonos, ¿qué enseñó Jesús sobre este tema? Y hay algo que dejó muy en claro. Alguien le preguntó a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y dice, él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, el primer gran mandamiento es el amarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás, y esto lo dice en relación que tiene el hombre con Dios. El segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y esto tiene que ver con nuestra relación los hombres con el prójimo, con los hombres. Podemos decir que estos dos mandamientos están relacionados entre sí. No podemos amar a mi prójimo si no estoy amando a Dios. Y si estoy amando a Dios, estaré amando a mi prójimo. Si yo estoy amando a Dios es porque soy un creyente que ha experimentado el amor de Cristo. Hace poco vimos en la reunión de matrimonio y también creo que el domingo pasado, el pastor enseñaba de esta forma. Si nosotros tenemos primeramente un amor vertical para con Dios, si nuestro amor es vertical con Dios, seguramente el amor horizontal para con los hombres se va a ir dando. Ahora, yo no puedo esforzarme a amar a los hombres o amar a mis hermanos si no estoy amando a Dios primero. ¿Se entiende? El creyente tiene una relación de amor con su Padre, una relación que tuvo un comienzo en la cruz de Cristo. El ser amado por Dios nos capacita para poder amar a otros. Juan 17, capítulo 17, verso 26 dice, yo le he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Entonces podemos concluir que este mandamiento se desprende de los otros unos a otros. Es decir, si nos amamos unos a otros, renunciando a nuestro ego, a nuestros intereses, quizás a nuestros beneficios, porque eso es amarse a uno mismo, y en cambio buscamos el bien del prójimo, los intereses del prójimo, los beneficios de los otros, haciendo esto, estaremos capacitados para que se cumplan los otros unos por otros. Tendremos paz unos con otros, vamos a tener un mismo sentir unos por otros, no nos juzgaremos unos a otros, perdonándonos unos a otros, y así se va a ir dando todo eso.
Cuando nos amamos unos a otros estamos cumpliendo su palabra y mostrando que el vínculo que tenemos con Dios, esta relación brota de experimentar el amor con Dios. Porque hemos sido amados por Dios, nosotros podemos amar a los demás. Dice el amor cristiano, sea que se ejercite hacia los hermanos o hacia los hombres en general, no es un impulso que provenga de los sentimientos. No siempre concuerda con la general inclinación de los sentimientos, ni se derrama solo sobre aquellos que descubre cierta afinidad, es decir, con el que tengo una amistad. El creyente ama porque está comprometido con su Dios y con su palabra. Dios derramó su amor en su corazón. El amor comienza en el corazón de Dios, y eso lo debemos entender, y es puesto en evidencia en las vidas de sus discípulos. Y yo pensaba, ¿no? Y reflexionaba un poco. Dios me capacita para amar. Amar en momentos difíciles y críticos. Y pensaba, ¿no? Una vez me acuerdo que vivíamos acá en Hurlingham, alquilábamos cerca, y me acuerdo un sábado, era un sábado, 12 de la noche, 1 de la mañana del domingo, y el vecino tenía la música tan fuerte que hacía vibrar los vidrios, ¿no? ¿Se imaginan? Pum, 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 pum. Bueno. Y teníamos a Tobías chiquito, me acuerdo. Y bueno, evidentemente estaba complicado dormir. Entonces yo pensaba, ¿no? Dios me manda a amar a vecinos como ese, ¿no? De hecho, en un momento me acerqué a él y no le mencioné lo de la música, sino nos identificamos como cristianos y traté de poder introducir el evangelio en esa charla. Pero es difícil. Me acuerdo que cuando entré a la empresa donde estoy trabajando hoy, tenía un compañero, ¿no? Y también, ¿no?, te identificás como cristiano, y hay ciertas cosas que uno dice a sus compañeros. Y este compañero sobre todo era, ¿cómo decirlo? Tenía una boca que era una cloaca, ¿no? Y a veces se comportaba como un escarnecedor, ¿no? Porque sabía, ¿no?, que a mí me fastidiaba que diga malas palabras, que diga obscenidades, y continuamente está probando tu fe, ¿no? Así era, y encima de independiente era, ¿no? Acá el pastor lo conoce, Cristian también. Encima de todo eso tenía ese problema. Pero Dios me manda a amar a personas como él también, ¿no? Y así podemos hacer una lista, ¿no? Podés hacer una lista vos y decir, bueno, la lista a los difíciles de amar, ¿no? O podés decir a los que Dios me manda a amar, ¿no? Y hacer tu lista. Y de hecho hubo un conflicto en mi vida. Yo oraba porque realmente me costaba amar en ese contexto. Me costaba no reaccionar, no entender o dejar de lado eso. No es sincero. Pero Dios me manda a amar a personas como Él. Dice, y también me acuerdo que encontraba una motivación en pensar en que Cristo murió por Él también. Y que yo no era muy diferente a esas personas. ¿Se entiende? Jonathan Edwards, en su resolución 58, dice así: resuelvo no solo refrenarme en la conversación de un aire de desaprobación, enojo e ira, sino manifestar un aire de amor, alegría y benignidad. Al igual que la obediencia, Jesús es el ejemplo a seguir para poder amarnos unos a otros. La pregunta que nos surge es, ¿cómo amó Cristo? La pregunta es contestada en el versículo siguiente, el verso 13. Fíjate ahí, seguimos. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Una traducción puede ser, el más grande
el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Algo más literal sería, mayor que este amor nadie tiene. Jesús estaba yendo camino al huerto, donde iba a ser traicionado y entregado a sus enemigos, y en este contexto dice estas palabras que acabamos de leer. Jesús está describiendo el maravilloso y único sacrificio que hizo por los pecadores, por vos y por mí. Lo que el Señor nos está queriendo decir es que no hay nada parecido a este amor. Nadie llevó el amor a este punto. Nadie. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Un libro de teología define esto, mirá. Podemos agregar a esto que el amor es comunicable, un atributo divino que es central del carácter del Padre, exhibido por Cristo en la cruz. El amor puede definirse ampliamente como el compromiso consciente, sacrificial y volitivo por el bienestar de otra persona. Es obediente a la palabra de Dios, independientemente de la respuesta de esa persona o de lo que uno recibe o no del otro, o de lo que nos cuesta ese amor. Los cristianos están llamados a ejemplificar la misma clase de entrega sacrificada los unos por los otros, aun si ese sacrificio implique perder la vida en la imitación del ejemplo de Cristo. Primera de Juan también, explica y aplica la verdad. Esta dice, en esto conocemos el amor, como leímos al principio, dice, en esto conocimos el amor, el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Ves el ejemplo? De la misma manera. Pero el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano en necesidad, y ahí podemos entender que un acto de amor es suplir necesidad por los hermanos, y cierra su corazón contra él y pregunta, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. De hecho, el amor no es un sentimiento, sino es algo práctico, algo que debo hacer, algo que tengo que hacer. Juan, al igual que Cristo, establece los parámetros de amor que se refleja en el cristianismo genuino. Está haciendo un contraste con la indiferencia que caracteriza a los hijos de Satanás frente a las necesidades de los hombres. Nuevamente vemos reflejado también que el odio del mundo y el amor de Dios. Las expresiones Él puso su vida por nosotros se refiere a vaciarse uno mismo de algo. Es decir, como que Cristo lo entregó todo. Es decir, que el amor cristiano te lleva al sacrificio y la entrega de uno mismo por los demás. Cristo renunció a su propia vida por los creyentes y su sacrificio es la esencia del amor cristiano. El amor cristiano no está reservado o limitado a sacrificios externos, es decir, la única forma es dar la vida, no. Si estamos dispuestos a dar dicho sacrificio, es decir, poner la vida por los hermanos, estaremos dispuestos a dar bondadosamente para las necesidades de los hermanos. Es un amor práctico, como dijimos, cuya motivación es ayudar a otros por amor a Cristo. Pero Jesús quiere un poco más profundo y dice lo siguiente, el verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Acá nuestro Señor no demanda obediencia. Sus amigos son los que aman su palabra y la pone por obra. Entre los discípulos y el Señor había un lazo de confianza que es sostenido por el amor que había entre ellos. Los cristianos se amarán unos a otros, esa es la verdad. Después de definir lo que hace un verdadero discípulo y argumenta esto, verso 15, el último. Ya no os llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer
todo lo que he oído de mi Padre. Jesús usa la palabra siervo en un aspecto negativo, como alguien que tiene una relación distante y superficial. La idea de amigo acá, en este versículo, es ser llamado amigo de Dios o ser amado por Dios. En un aspecto positivo de la misma palabra que usa en Santiago capítulo 2, 23, yo te lo leo, y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Podemos decir que a través de su sacrificio perfecto en la cruz, estableció un vínculo de confianza que tiene sus bases en el amor de Cristo hacia sus discípulos. Este amor nace en el corazón de Dios, como dijimos, y es derramado sobre sus seguidores. Por tanto, el creyente, es decir, cada uno de nosotros, disfruta de una revelación de Dios a través de su palabra, que antes era velada por nuestra condición espiritual. Antes, muertos en pecados, estando en tinieblas, lejos de Dios, queríamos leer y entender a Dios y no podíamos, pero ahora nos es revelado. Pero ahora es posible por la obra redentora de Cristo. Nuestro Dios es un Dios personal y cercano, que se revela íntimamente a cada uno de sus hijos y de una forma particular a través de su palabra. Por último, podemos mencionar que el Espíritu Santo cumple la función de revelar la palabra de Dios. 14:26 de Juan del Evangelio dice así: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os recordará todo lo que os he dicho. Así como el Espíritu Santo impartió poder para entender los dichos de Jesús, que es lo que nos está diciendo, de esa misma manera lo hace hoy en día cuando su palabra es leída, es estudiada y es aplicada. Con el poder del Espíritu y la guía de la palabra de Dios, amaremos más intensamente a nuestro Salvador y de esa misma forma amaremos a nuestros hermanos, reflejando de esta manera el amor de Dios. Entonces, como conclusión, podemos sacar: el costo de este amor fue muy alto. Esto hace que la amistad sea invaluable e inquebrantable. Y nos podemos preguntar: ¿podemos decir que amar como Cristo tiene un costo alto? Sí. ¿Amarnos unos a otros implica un sacrificio que hay que pagar? Sí. ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar? Y eso lo tenés que evaluar, lo tienen que evaluar cada uno de ustedes. Calvino dijo: la obediencia a la palabra de Dios significa refugiarse en Cristo para el perdón de nuestros pecados, conocerlo a través de su palabra, servirle con un corazón de amor, hacer buenas obras en gratitud y ejercitar la abnegación al punto de amar a nuestros enemigos. Esta respuesta implica rendición total a Dios mismo, a su palabra y a su voluntad. ¿Oramos? Padre, damos las gracias, Dios, por tu palabra. Queremos pedirte que, como hemos leído y hemos, Señor Dios, explicado, el amor, Señor Dios, nos distingue en este mundo. Amar como tú nos amaste. Amar, Señor Dios, obedientemente a través de tu palabra, cumpliéndola. Ayúdanos a que cada día podamos amarnos más y más. Que la iglesia de Hurlingham, que cada uno de nosotros podamos mostrar un amor práctico hacia los hermanos. Podamos mostrar un amor práctico, Señor Dios, hacia los incrédulos en esta sociedad. Podamos mostrar que tu amor, Señor Dios, es intenso, es grande, es sacrificial, Señor Dios, en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poder amar como tú nos amaste y nos amas, Señor. Padre, dejamos en tus manos, Señor, nuestras vidas, nuestro corazón. Tú sabes cuáles son las dificultades que tenemos a amar a nuestras esposas, esposos, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. Señor, el conflicto que nos trae, Señor, pero conoce nuestra debilidad y sabemos que nos podemos fortalecer en ti. Padre, guíanos, Dios, a cumplir lo que hoy hemos oído. Te lo pedimos en Cristo Jesús.
Amén.